Salam alaikum warahmatullah. Hermano, me escribe lo siguiente. ¿Podrías aclararme el significado de Corán 38:24? ¿Por qué se arrepintió David? Bueno, hermano, desde el enfoque o perspectiva tradicional, encontramos que las interpretaciones de este versículo o de cualquier pasaje del Sagrado Corán las hacemos nosotros los musulmanes desde la visión que aportan otras revelaciones. No hay ningún mal en aquellas partes del resto de libros sagrados que coinciden con el Sagrado Corán. Pero cuando no coinciden, vemos que aparecen muchas tergiversaciones, muchos temas oscuros en esas revelaciones, muchas cosas que no nos cuadran. En la Biblia, cuando digo Biblia me refiero tanto al libro de los cristianos como el de los judíos, se acusa a los profetas de Dios de los peores crímenes. Entonces sabemos que estos trozos de revelación han sido tergiversados porque no coinciden con el carácter de los profetas del Corán. Por otra parte, la tradición islámica alimenta el mito basado en estas partes tergiversadas de las otras revelaciones, y esto supone un problema. Cuando leemos o interpretamos el Corán, tenemos en la cabeza aquellas tergiversaciones de la Biblia y aquellas tradiciones que vienen de esa tergiversación. La visión clásica de este versículo, hermano, la podemos leer así. Dijo: Él ha sido injusto contigo al pedirle tu oveja para juntarla a las suyas. Realmente muchos de los que asocian con otros cometen abusos, pero no así los que creen y practican las obras de bien. Sin embargo, estos son pocos. Y entonces David se dio cuenta de que lo habíamos puesto a prueba y pidió perdón a su Señor. Cayó postrado y se arrepintió. Aquí hay que hacer un breve análisis de algunos términos que son claves en el pasaje. Oveja se entiende también en árabe como tierra fértil. Perdón como protección, que es su sentido básico. El caer postrado, también en su sentido básico, se entiende como someterse o mostrarse humilde. Y el término que aparece como se arrepintió, en realidad cuenta con el sentido básico de volver. En las traducciones encontramos arrepentirse, pero en muchos lugares del libro varios términos en árabe que son distintos se traducen de la misma forma, arrepentirse. Pero aquí, en este caso en particular, si revisas la palabra en árabe en otros lugares del Corán, vas a ver que normalmente se le da el sentido de volver, no de arrepentirse. Pero como interpretamos con la tradición en mente, hacemos que aquí David se esté arrepintiendo de algo que no tiene por qué arrepentirse. Es como si David hubiese cometido un mal, la lectura tradicional de este versículo. En realidad, cuando tenemos todo esto en cuenta, podríamos interpretar que David dijo: es injusto que te exija tu terreno para agregarlo a sus terrenos de cultivo. Ciertamente muchos allegados y socios son injustos unos con otros. Sin embargo, quienes cumplen con los preceptos divinos y se preocupan por las necesidades de los demás no actúan así. Pero qué pocos son estos. Y entonces David comprendió que el problema de los litigantes no era más que el reflejo de un problema social y que estos fueron enviados para que tomara medidas. Así pues, pidió a su Señor la protección divina y con toda humildad se volvió a él para llevar a cabo la reforma. Hermano, la grandeza del Corán queda reducida a un libro de relatos fantásticos cuando interpretamos los términos desde otras perspectivas que no son las que nos ofrece el propio libro. El pasaje se puede entender como la necesidad de solucionar un problema social. Del mismo modo que el sacrificio de Abraham, donde se interpreta que el gran sacrificio
en lugar de ser una vida consagrada a Dios, es el sacrificio de un simple cordero. Toda fuente extracoránica resta valor y no aporta ninguna enseñanza práctica y útil para el desarrollo del individuo y las comunidades. Un fuerte abrazo, hermano. Barakallahu fik.